Que el Señor les bendiga. Este es el Ministerio de Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús y este es un ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del Norte de Orlando. Estamos en Castleberry, Florida y le damos la bienvenida. Este ministerio estamos estudiando, haciendo el estudio bíblico de Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe. Quizás no lo pueden ver bien porque estoy de otra manera. Fundamentos de la Fe. Si usted se quiere comunicar con este ministerio en cualquier momento, por favor lo puede hacer al email msapj05@gmail, msapj05@gmail.com. Puede también comunicarse a nuestra iglesia, al teléfono de nuestra iglesia, y allí le dan la información de cómo comunicarse con nosotros, porque lo ideal es que usted también tenga su propio libro y lo haga junto con nosotros, no importa en qué ciudad, en qué estado, en qué país usted esté, está bienvenido. Pero para quien no lo tenga, como quiera, pues espero que esta discusión de estudio sea de bendición para ustedes. Hoy es el segundo día que estamos discutiendo este estudio, así que está todavía a tiempo a unirse a nosotras y estamos aquí a la disposición para cualquier pregunta que podamos ayudarle para conseguir el libro o cualquier pregunta de otra índole. Bienvenidos a este lugar donde esperamos y nuestra oración es que le sea de bendición a su vida, de edificación a su vida y que aprendamos más de la palabra del Señor y del Señor de esa palabra, que eso es más importante todavía. Así que la semana pasada empezamos a discutir el título de la lección que estamos trabajando, se llama Introducción a la Biblia, de la Biblia. Así que estamos discutiendo los fundamentos de la fe, estamos yendo como back to the basics, ¿verdad? Yendo al principio, a eso, al fundamento, a la base de qué es lo que nosotros creemos y por qué creemos esas cosas y de dónde lo sacamos. Lo creemos porque me lo dijo papi, me lo dijo mami, me lo dijo mi maestra de escuela bíblica, mi pastor, me obligaron a ir a la iglesia toda la vida, etcétera, ¿verdad? Conocí a alguien que me habló del evangelio. No importa cómo usted conoció este evangelio o si usted cuánto tiempo lleve o si usted es nuevo en el evangelio, pues esto es un momento perfecto para ambas cosas. La que lleve mucho tiempo en el evangelio, pues refrescar esos conocimientos. A lo mejor alguno que se le haya escapado, a lo mejor pensábamos de una manera y de momento, ándale, eso como que no era, y ahora pues podemos ver cuál es la verdad. Y los que son nuevos en el evangelio, pues también es tremenda oportunidad para ustedes entonces familiarizarse con esos fundamentos de la fe, que como bien dijera Dalia en su devocional, cada día el mundo es más complejo, el mundo es más difícil, las cosas que estamos viendo y escuchando, como está este país, nuestros países de origen, el mundo entero, ¿verdad? Son momentos, los tiempos nos dictan y nos obligan a que tenemos que volver a esos fundamentos, volver a qué es lo que usted y yo realmente creemos. Ayer estaba hablando con una persona que me estaba diciendo de un joven que su mamá es judía, su papá es cristiano, y entonces este muchacho pues se ha criado escuchando pues cosas del judaísmo y cosas del cristianismo, y el muchacho realmente pues el producto de eso es que a lo mejor pues tiene una mezcla, ¿verdad? De cosas de aquí, de cosas de por allá. Así que pensé inmediatamente, este estudio sería tremendo para personas así, porque entonces pues nos enfocan, ¿verdad? En lo que es la verdad de la palabra de Dios, el evangelio, y para conocer los fundamentos de la fe, qué mejor lugar que empezando por la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué sabemos de la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios es el fundamento del fundamento. Por eso estamos empezando ahí, en la palabra de Dios, porque ese es el fundamento de los fundamentos de nuestra fe. Y la semana pasada estuvimos así como abuelo de pájaro, discutiendo información general de la Biblia, cómo la obtuvimos, los lenguajes, los distintos títulos que se le da a la Biblia. Hablamos de lo que es revelación, inspiración. Hablamos de lo que es la revelación especial y la revelación general. Y entonces, después de eso vimos los títulos de la Biblia y después vimos en general cómo están compuestas la Biblia de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Discutimos en general lo que son los libros apócrifos. Es interesante porque los libros apócrifos hablamos de que hay 14
y discutimos por qué es que no están en el canon bíblico de nuestra Biblia. Y yo no quiero con esto motivarlas a que se pongan a averiguar sobre los libros apócrifos, pero realmente es una cosa bien interesante. Hay unos que pertenecen a lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, y hay otros que se escribieron más tarde, que hubiesen sido parte del Nuevo Testamento por la época en que se escribieron. Bien interesante, así que realmente son más que 14. Los 14 son los que están en el Antiguo, los que corresponderían al Antiguo Testamento, pero hay otros que vienen más tarde. Y no abundamos mucho más en eso porque realmente lo que quiero es que enfoquemos en la Biblia, ¿verdad? No es que nos vamos no quiero que dediquemos nuestro tiempo a cosas que no son, ¿verdad? Sino a lo que es, ¿verdad? Así que vamos a aprender lo que es la Biblia y lo que es la verdad. ¿Recuerdan cuando estudiamos, no recuerdo cuál fue el estudio, yo creo que es Mi experiencia con Dios, que hablaba de este hombre que trabajaba en Canadá para aprender a distinguir el fraude en la moneda? Y la importancia cuando él se estaba entrenando era que el énfasis de su entrenamiento era: te vas a aprender bien y de memoria la moneda real, los billetes reales y sobre todo los billetes, que ahí es donde más se puede hacer el fraude. El enfoque del entrenamiento era aprenderse bien cómo es la moneda real, la verdadera, la auténtica. No perdían tiempo en aprender cómo es la falsa, sino que el énfasis era: si tú y yo nos esmeramos en conocer la auténtica, la verdad, pues cuando veamos algo que no es como eso, rápido lo vamos a poder identificar. Ok, esto no es, porque yo me conozco la verdadera, no porque me conozco la falsa. Ok, así que en ese sentido, pues eso es lo que estamos haciendo ahora, que queremos enfocarnos en la verdad para conocerla bien, cosa de que cuando escuchemos o veamos algo que no va de acuerdo a eso, lo podemos identificar como que esta no es la verdad. Yo sé lo que es la verdad. Después de eso discutimos sobre las traducciones de la Biblia. Y entonces vamos hoy a ir de lleno, a empezar a ir poco a poco a través del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento. Vamos a ir poco a poco. Como les dije, este material no está en su libro. No está en su libro. Esto es de los estudios bíblicos que después que uno lo compra y lo empieza a hacer como líder, dice: pero ven acá, a mí me engañaron porque yo creía que ustedes y yo íbamos a tener el mismo material y no es así. Es interesante porque la guía del líder, les voy a leer exactamente lo que dice, porque es que de verdad que, que es bien cómico. Dice: pídale a un estudiante, por ejemplo, vamos a empezar cuando empecemos a hablar sobre los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice: pídale a un estudiante que lea los primeros 5 los nombres de esos 5 libros, y esta es la próxima instrucción. Y luego hable, a mí como líder, hable a través de cada libro, usando su línea de tiempo y mapa, cubriendo personas claves y eventos. Y uno está aquí: ajá, sí, ¿y de dónde vamos a sacar eso? ¿Quién me va a dar eso? Eso no está aquí. Y yo buscaba para adelante, para atrás, ¿y cuál es la página? No. Así que ha sido de lo más interesante porque pues me tengo que empezar a buscar, pero eso ha sido chévere. Ustedes saben que yo soy media nerda. Así que me encanta eso, y sé que muchas de ustedes se identifican porque es como que un momento de ¡yeah! Vamos a aprender esto, qué chévere, qué chévere. Así que aquí vamos. Mucho de lo que van a ver se los voy a presentar en la pantalla, lo van a poder ver ahí. Recuerden que la mayoría del tiempo voy a estar usando eso. También tengo otras cositas, pero la mayoría de las imágenes que van a ver son de este libro, del libro de tablas comparativas. Ahorita vemos el nombre, que les mandé por email una manera de conseguirla. Si usted no la tiene, no recuerda, después hablamos, después del estudio se comunica conmigo y les digo cómo hacerlo, cómo conseguirlo a la que le interese, ¿ok? Si no, pues yo se los presento aquí, pero recuerden que por asuntos legales no se los puedo mandar por email, así que lo ve aquí y ahí se va, ¿ok? Vamos a ir a grandes rasgos, dar un viajecito en una línea de tiempo desde el principio del tiempo. Así que voy a compartir con ustedes lo siguiente. Se lo voy a poner, ya ahí lo deben estar viendo.
¿ok? Y quiero que vayan conmigo. Uy, no, este no era, perdónenme, este no es el que les iba a dar ahora, es este. Es este el que vamos a discutir ahora. Perdónenme. Ay, ahora es lo que abre. Perdónenme. Ok, aquí está. Ok, y este es el slideshow. No. Aquí. Ok, esto es lo que se supone que viéramos. Ok, y voy a ir, lo estamos viendo, ¿verdad? Dalia y Vivian, yo que las oigo a ustedes, me pueden, digo, creo que no sé, se pueden una de ustedes on mute, por favor, y decirme si lo ven, si estamos Sí, viendo bueno, estoy viendo solamente el título. el principio. No Ok, se ve la página completa. oh, que no. No, Ok, espérate. solo veo el título del libro. Ah, ok, no, pues espérate. New share, ok. Ok, ¿qué ves ahora? Lo mismo. Oh, ok, espérate, pues stop share. Ok, perdónenme, déjenme volver a que ya tengo lo otro abierto. Ok, ahora. Sí, ahora sí. Ok, pero esto... Ah, bendito. Ay, Señor, ayúdame, Padre, espérate. Ok, perdónenme. El usuario, no el equipo. Sí, no, exacto. Click to exit. Ok, aquí estamos. Ok, vamos a dejarlo ahí y yo... Ok, ahora, este es el que va a ser. Share. Es que abrí uno, fue mi culpa, discúlpenme. Ok, aquí está. Ok, estamos Ahora sí. viendo línea de tiempo, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no lo pones en Play from Start? Aquí. Ahí. Ok, Ok, perfecto. ok, Yep. chévere. Okay. Pues vamos a ver estamos viendo ahí, mamá, el principio. Sí, Ok, sí, está bien. chévere. Gracias, Vivian. Ok, Okay. vamos a ir, vamos a dar un viaje bien atrás. Y ustedes se van a identificar con esto porque pues lamentablemente, lo que nuestros hijos, sobrinos, nietos están estudiando en las escuelas es la cuestión de la evolución, ¿verdad? De cómo empezó el mundo, cómo fueron los principios de la humanidad. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos, en vez de en la evolución, creemos en el creacionismo en vez de la evolución, lo cual dice que, pues, que lo que dice la Biblia en Génesis 1:1, ¿verdad? Que Dios creó en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y yo no sé si a ustedes les pasa, si se han preguntado cuántos años tiene la creación, ¿verdad? Y cuando escuchamos millones y billones de años, distintas teorías y que el Big Bang, etcétera, pues obviamente este número no va a cuadrar, no cuadra con eso. ¿Cómo llegamos a que se entiende que la creación fue aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo? Llegamos a eso no porque la Biblia diga en el año 4000 antes de Cristo, sino porque yendo de las distintas fechas más hacia adelante, los estudiantes, los eruditos han ido para atrás. Y si van restando, si este evento se dio en este año, históricamente se sabe que fue así, pues dando para atrás, uniendo piezas del rompecabezas, y de esa manera es que se ha determinado que la creación tiene aproximadamente 6.000 años, 6.000 algo de años, ¿ok? O sea, yéndonos al 4000 antes de Cristo. Así que aquí vemos pues que se entiende que ahí fue aproximadamente la creación. Eso también se sabe, hay muchas maneras de cómo han llegado a esto, pero también tiene mucho que ver. Recuerden que cuando se hace la historia después de Adán y los descendientes de Adán, están todas las fechas de cuánto vivieron esos primeros hombres de la tierra. Y fulanito vivió tantos años, y cuando él tenía tantos años, tuvo a su hijo, y ese hijo vivió tantos años, y cuando él tenía tantos años, él tuvo otro hijo, y ese hijo... Y así es como se han puesto parte de las piezas del rompecabezas
más con los descubrimientos arqueológicos, son muchas piezas que se han puesto para llegar a este número. Este número no sale de la nada, sale de producto de estudio y de pensamiento, de estudio profundo de cosas arqueológicas y cosas que vemos en la misma palabra de Dios, ¿ok? Pero no es que, se lo advierto porque no es que en la palabra de Dios usted va a encontrar esta fecha, no la va a encontrar, no la va a encontrar. Okay, pero seguimos. La creación entonces se entiende que fue aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo. Vemos aquí, ok, en este PowerPoint que van a ver, por favor, concéntrese más que nada en la parte de arriba, en el rectángulo azul. Porque arriba es que está la cuestión de la historia, como la vemos, la historia bíblica. La parte de abajo, que es cremita, debajo como de la recta numérica, ¿verdad? De la flecha que va hacia la derecha, lo que está debajo, que está cremita o peach, eso es más como de la humanidad, ¿verdad? En general, de cosas históricas que han pasado, que no es que no les pongamos atención, porque esas cosas son reales y verdaderas, pero quiero que nos enfoquemos en la historia según la Biblia, ¿verdad? La historia bíblica. Así que por eso me estoy concentrando en el área de arriba, en la parte azul de la línea del tiempo. Vemos entonces la creación, jardín del Edén, la caída, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva. Caín mata a Abel. Ahí vamos, lo próximo es de Adán a Noé, ¿verdad? Vemos el diluvio, que eso, así que estimamos que la creación fue en el año 4000 antes de Cristo. El diluvio se entiende que pasó alrededor del año 2300 antes de Cristo. Es otro evento importante. No les acordé que busquen algo para escribir y papel, libreta, o si quieren escribir ahí mismo en su libro, como usted prefiera. Pero recuerde que es que vamos a estar discutiendo cosas que usted no tiene ahí en su libro, así que para la que quiera apuntar, yo se los recomiendo para que después repase, para que corrobore estas cosas y usted busque sus propias fuentes de información, pero sobre todo para que pueda repasar y aprender, porque nada más escuchándolo se le va a ir, se le va a olvidar. Así que mi consejo es que lo más que pueda, que trate de hacer sus notas, sus apuntes, ¿ok? Que nadie va a ver eso, nadie lo va a correr y nadie lo va a chequear, ¿ok? Así que se entiende que el diluvio debe haber pasado en el año 2300 antes de Cristo. Después la otra fecha importante que vemos es Abraham, la aparición de Abraham en la Biblia. Muchos eruditos entienden que él nació alrededor del año 2166 antes de Cristo. Hay otros que lo ponen alrededor del año 2000 antes de Cristo. ¿Okay? Así que eso hace pues una diferencia de no sé cuántos años. Unos entienden que nació 50 años después, otros eruditos entienden que él nació 215 años después. Así que ahí hay una diferencia entre lo que piensan unos pensadores y lo que piensan otros estudiosos de la Biblia, pero que eso no nos quite la paz, ¿ok? Porque entre ese montón de miles de años, pues 200 años es nada. Así que eso no le quite la paz. Abraham, pongamos que nació entre eso al año 2000, ¿ok? O un poco después de eso. Okay, recuerde que como estamos antes de Cristo, pues vamos en la recta numérica moviéndonos de izquierda a derecha. Estamos tratando de ir al cero. Era como en la recta numérica, piense que estamos como en los números negativos y nos vamos moviendo a la derecha hasta llegar al cero y después empiezan los números positivos. Pues así es ¿verdad? Con el tiempo. Empezamos en los años antes de Cristo y van a ver que esos años van bajando en vez de subiendo, hasta que lleguemos al cero y después de ahí ahí van subiendo. De ahí en adelante, después de Cristo, los números van a ir subiendo. Quizás le debí haber dicho eso. ¿Okay? Después de Abraham, vemos que alrededor del año 1860 nace su hijo Isaac. Aquí vemos como, aquí pusieron el pacto abrahámico, o sea, el llamado Abraham. Nace primero Ismael con Agar, la mamá de Ismael es Agar. Después nace Isaac, alrededor del año 1860 antes de Cristo. Esta próxima rayita, a lo mejor se dan cuenta que no está original, y es que yo lo añadí. Yo lo añadí, porque no estaba Jacob, así que tenemos que poner a Jacob antes de José. Así que tenemos Abraham, Isaac, Jacob, se entiende que nació en alrededor del año 1820 antes de Cristo, y después su hijo, bueno, Jacob tuvo 12 hijos, pero su hijo José, que es el por donde sigue la línea de la descendencia, su hijo José se entiende que nació en el 1700. Saben que José llegó a ser un hombre
como primer ministro en Egipto, con Faraón. Ahí viene el hambruna que hubo, y por eso el pueblo de Israel, su papá Jacob con toda su familia, se mudan a Egipto. José, con la bendición del Faraón, trae a toda su familia a Egipto. Así que Israel, el nombre de Jacob se había cambiado a Israel, y él viene con toda la familia, vienen a Egipto y se mudan a Egipto, toda la familia. En ese tiempo, la Biblia lo que dice es que vino un faraón que no conocía a José. Así que deciden los egipcios, perdónenme, los egipcios vienen a ser esclavizados en Egipto. Los israelitas vienen a ser esclavizados en Egipto. Y entonces ahí surge la figura entonces de Moisés, su hermano Aarón, porque Dios lo llama, ¿verdad?, a ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y aquí rapidito, en este momentito es volando, pero entonces viene el Éxodo. El Éxodo se entiende que pasó más o menos por aquí en el año 1446 antes de Cristo. 1446 antes de Cristo. Ahí vinieron las plagas, las 10 plagas, porque Faraón no quería dejar salir a los esclavos, al pueblo de Israel de Egipto. Vienen las plagas enviadas por Dios. El líder era Moisés, su hermano Aarón. Y finalmente, en cuestión de nada, pues llegan, ¿verdad?, a la tierra prometida. Eso va a ir rapidito. Voy a ir rapidito porque esto es como un abuelo de pájaro, ¿verdad? Sale entonces el pueblo de Israel, el Éxodo, que ahí es que es lo que les dije, más o menos en el año 1446, 45 antes de Cristo. Dios le entrega la ley a Moisés, y esto ya lo vemos, ya estamos por el libro de Éxodo, ¿verdad? Bueno, ya habíamos pasado el libro de Éxodo desde cuando empieza Moisés. Éxodo Levítico, Dios le entrega la ley. Están los 40 años en el desierto, Moisés muere. Viene entonces el próximo líder del pueblo, es Josué, que nuestro pastor está predicando ahora sobre Josué los domingos. Está buenísimo. Hago esta pausa para decirles, hermanas, si usted no escuchó el culto del domingo, tiene que escucharlo, tiene que verlo, tiene que escucharlo, el culto de este domingo pasado. Una bendición del cielo. Ok, esas predicaciones están excelentes. Josué, finalmente llegan a la tierra prometida. Los israelitas son introducidos lo taparon, pero debe decir Canaán. Ok, viene el comienzo, es la conquista de la tierra prometida. Ahí viene entonces, después de Josué, los próximos líderes son jueces. Comienza la era de los jueces. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante pronto. Viene el periodo de los jueces, y ahí es que se escriben estos distintos libros. Este título de esta laminilla, todavía se dice así, este slide, laminilla, no sé, Reino Unido, porque aquí estos son los distintos jueces. Y el próximo periodo en la historia del pueblo de Israel es que empiezan los reyes. Después de los jueces vienen los reyes. El último profeta que tuvo en ese tiempo, parece que hay alguien que quiere entrar o que entró. Vivian, mira a ver, porque yo no puedo ver a la gente. Ok, gracias, mamá. Ok, así que el último fue Samuel. Fue el último Samuel, y el primer rey del pueblo de Israel es Saúl. Y aquí vemos los 3 reyes por eso esta imagen tiene el título de Reino Unido. Reino Unido porque hubo esos primeros 3 reyes que tuvo el pueblo de Israel. En ese tiempo, Israel, todo el pueblo de Israel estaba unido, ¿ok? Estaban unidos bajo Saúl, que se entiende que vino en el 1043 a.C., David en el 1011 a.C. y Salomón, el hijo de David, en el año 971 a.C. De ahí entonces viene y se divide el reino. Bajo esos primeros 3 reyes el reino estaba unido, pero después de Salomón el reino se divide, y aquí ya estamos por Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y aquí entonces vamos a hablar sobre Israel, porque hay una división del pueblo. Hay 10 tribus que se van al norte, y a esas tribus se le llama Reino del Norte o Israel, ¿ok? Ahí se divide, y las otras 2 tribus, recuerden que eran 12 tribus, 10 se van al norte, 2 están en el sur de Israel,
y a esas 2 tribus se le llama Judá. Así que las 10 tribus del norte, el reino del norte, se le llamó Israel, y a las 2 tribus que se quedaron en el sur se les llamó el reino del sur y o Judá. Aquí nos hablan sobre los profetas y lugar donde profetizaron. Este año también es bien importante en la historia del pueblo de Israel, porque en el reino del norte, a consecuencia del pecado y la desobediencia del pueblo, Dios les envía juicio, y el juicio es que Asiria, los que estaban, ahorita vamos a hablar un poco de Asiria, que eran los imperios que estaban dominando el mundo de aquel tiempo. Asiria entonces conquista a las 10 tribus del norte, a Israel, no a las 12, sino a las 10 que estaban en el norte. Asiria los conquista en el año 722 a.C. Y después de eso, vamos a ver lo próximo ahora, lo que pasa con el reino de Judá, que es ahora en esta lámina. Vuelve otra vez y repite lo del reino dividido en el año 931 a.C., los distintos profetas que profetizaron al reino del sur en Judá, y finalmente más tarde que los del norte, en el año 605 a.C., Babilonia, que es el otro imperio que estaba reinando en aquel tiempo, conquista entonces al reino del sur. Así que para resumir, Asiria conquista el reino del norte, las 10 tribus del norte, en el 722 a.C., a las 2 tribus del reino del sur, Judá. Babilonia los conquista en el año 605 a.C. Y fueron distintos momentos, no es un evento. Es importante que veamos esto como que pasaron una serie de eventos, pero se entiende este año bien importante porque fue el primer exilio donde ahí sacan a los de Judá y se los llevan a Babilonia. Uno de esas personas fue Daniel, es una de las personas que fue llevado cautivo de Judá a Babilonia. Y finalmente otra cosa, aquí hay como profetas importantes para Judá, en este tiempo están Daniel y Ezequiel. De hecho, el domingo leyeron una lectura de Ezequiel del Valle de los Huesos en Ezequiel. Y la otra fecha importante para el reino de Judá es que regresaron de la cautividad en el año 538 a.C. Esta fecha también es bien importante porque los medopersas, el imperio medopersa de los medos y de los persas, y se llaman juntos los medopersas, ellos entonces conquistaron a Babilonia, vencieron a Babilonia, así que ellos entonces ese Ciro, como el líder del imperio medo-persa, es quien le permite a los judíos que están en Babilonia regresar a Jerusalén. Así que esa fecha es bien importante dentro de la historia del pueblo. Y para seguir con esto, pues nos quedamos en que podían volver a Jerusalén en el 538. Se reconstruye en esta época, aquí están los libros que se escribieron en esa época, se reconstruye el templo y los muros, hay distintas salidas de regresos de los que habían estado cautivos en Babilonia, de regreso a Jerusalén. Hay distintas salidas bajo 3 líderes importantes, y los libros importantes hay Esdras, Nehemías, hablan, de la reconstrucción de los muros y del templo en Israel, ¿ok? Y después de eso, que lo vamos a ver también más tarde, que a los medopersas también entonces los conquista los griegos, conquistan entonces a los medopersas. Esto es lo que está pasando en el mundo en este momento, y por eso está esta fecha aquí del 332, donde Alejandro Magno conquista entonces Egipto y Palestina, y entonces empiezan a gobernar en aquella época. Y después de esto es que vamos a, lo próximo que vemos aquí importante es la rebelión de los macabeos, que esto sucede en el tiempo de silencio que vemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se hablan de los 400 años de silencio. Y ahí es que viene la rebelión de los macabeos, que es un evento histórico. Eso no es una cosa que vemos en la Biblia, es un evento histórico, y eso tenía que ver contra los seleucidas, que fueron los que salieron del imperio griego, ¿okay? Los que dominaron. En ese tiempo, ahí es que se habla después de las rebeliones de los macabeos, de ahí es que sale lo del Hanukkah, lo de la fiesta judía que ellos celebran.
Y aquí es que está lo del periodo de silencio profético de esos 400 años hasta que llegamos al cero. Bueno, después de los griegos, quienes dominan entonces en el mundo, es el Imperio Romano, ¿ok? Aquí empieza el Imperio Romano y por eso es que aquí ven a toda esta gente de Julio César y todos estos líderes. Estos fueron eventos, recuerden que abajo están los eventos históricos en general, y llegamos entonces al año cero antes de Cristo, donde entendemos pues que ahí entonces nació nuestro Señor, Jesucristo, ¿ok? Nada, si tienen alguna pregunta sobre esto, pues me pueden decir en confianza, pero para aprovechar el tiempo, las que están dormidas pues ya se pueden despertar porque las puedo ver. Estoy aquí, las voy a chequear, ¿ok? Pueden despertar. Ok, entonces vamos a ir específicamente, eso fue como abuelo de pájaro, un viajecito bien largo. Esa presentación de PowerPoint que les enseñé, esa cosa sí se las puedo mandar a la que le interese. Bueno, yo se las mando como quiera. Cuando mandé el email de las peticiones, eso se lo puedo mandar porque eso lo hice, o sea, yo no hice las tablas, I put together los láminas, pero esos son láminas que encontré por internet. Pero eso está ahí gratis para todo el mundo, o sea que eso lo puedo compartir con ustedes, así que se las mando cuando les mande la lista de peticiones esta semana. Ok, eso sí se las puedo mandar. Ok, vamos entonces a ir específicamente al Antiguo Testamento y quiero ir con ustedes. Déjenme ponerle ahora, I'm going to share otra vez el screen, pero ahora les voy a presentar otra cosa. Ok, aquí esto, ahora está y quiero que vayamos, esta es la página 6, ¿ok? Uy, pero no se ve todo. Espérate, vamos a ver. Uy, no se ve todo. Ah, espérate, view más chiquito, hello. Ok, aquí está. Ok, ahí lo ven todo, ahí lo vemos todo. Ok, esta es como abuelo de pájaro. Se supone que lo pueda ver del otro lado, pero a lo mejor no se ve todo. Déjame ver. If I rotate, este no es el momento, ¿verdad? Para bregar con esto. Pero no importa, déjenlo así. Miren de lado, miren sus cabezas todas a la izquierda. Ok, aquí está. Génesis, aquí está todos los libros de la Biblia, ¿ok? Y vamos a empezar a discutir ahora las secciones del Antiguo Testamento. Las secciones del Antiguo Testamento van a ser las primeras dos tablillas, en este caso de izquierda a derecha, ¿verdad? Ok, así que vamos a ver primero la primera sección. En los libros del Antiguo Testamento son 39 libros tiene el Antiguo Testamento y está dividido en 3 secciones mayores. La primera son los libros históricos, que aunque aquí dice históricos y Pentateuco, hay personas que los consideran todos estos, desde Génesis hasta Esther, los consideran históricos porque aunque esto tiene su propia denominación o clasificación como Pentateuco, también se considera un libro histórico, porque aquí se registran cosas que pasaron en la historia, ¿ok? Que pueden ser corroboradas como que fueron eventos y cosas que pasaron históricamente. Y por eso pues se considera todo esto como libros históricos, pero dentro de esa categoría de libros históricos dividimos los primeros 5 como los libros de la ley o Pentateuco. Recuerde que ese prefijo penta significa 5, se acuerda del pentágono, ¿verdad? Una figura geométrica de 5 lados. Pues aquí está el Pentateuco, es la ley, estos 5 libros de Génesis a Deuteronomio, y los vamos a ver un poquito en detalle ahorita. Esto es abuelo de pájaro. Los históricos, después vienen 5 libros poéticos y después vienen 17 libros más, que son los libros de los profetas. 5 profetas mayores, que ahorita vamos a hablar de ellos, y 5 profetas menores, ¿ok? Ese es abuelo de pájaro, los 39 libros del Viejo Testamento, el 39 libros del Viejo Testamento, ¿ok? Les iba a pedir que fuéramos aquí yo puedo pasar a la primera. Yeah, perfecto. Ok, les iba a pedir que fuéramos uno por uno, quizás con ustedes, estamos en 100, pues a lo mejor yo creo que ahí estamos bien. Ok, que ustedes me dijeran una por uno, pero yo sé que pues lo podemos ver todo, así que yo entiendo que redimimos más el tiempo si lo discutimos juntas, ¿ok? Vamos a ver entonces aquí, en esta página estamos viendo
los 5 libros de la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí nos dicen, esto es también parte de ese libro, nos dicen la fecha en que se escribieron, el autor se entiende que fue Moisés, de los 5 libros, la fecha en que se escribió cada libro. Lo más que me interesa es que veamos qué es lo que sacamos de ese libro, como que el énfasis de cada libro. En Génesis, que Dios es soberano y que ama su creación. En Éxodo vemos la fidelidad de Dios a su pacto y cómo le trae a Israel las normas para un sano vivir. En Levítico, el propósito del libro es instruir a Israel sobre cómo ser santo y de bendición para los demás. Es también parte de la ley. Números, recordar lo que le sucede al pueblo cuando se revela ante Dios. Y el último libro, Deuteronomio, recordarle al pueblo lo que Dios espera de ellos. Ahí también es la despedida de Moisés, porque Moisés muere. Voy a ir un momentito, los quiero llevar para ver distintas cosas que pasan en estos libros. También en estos libros vemos el árbol genealógico de Abraham, Isaac y Jacob, que son conocidos como los patriarcas del pueblo de Israel. Abraham, Dios llama a Abraham, vamos a ver ahorita algo más de eso, llama a Abraham y Abraham tuvo, su hijo fue Isaac y el hijo de Isaac, Jacob, bueno, tuvo 2 hijos, pero el que continúa la línea es Jacob. Y vamos a ver aquí ese genograma, ¿verdad? De cómo surge, ¿verdad? Abraham se casa con Sarai, y con Sara y ellos dos, bueno, antes de eso, Abraham se junta con Agar, su sierva egipcia, y sale de ahí su hijo Ismael, y él se considera el padre de los árabes. Abraham entonces después con su esposa Sara, de la promesa que Dios había hecho a Abraham, ella eventualmente tiene un hijo que se llama Isaac. En Isaac vemos en Génesis 22, este capítulo es precioso, apúntelo por ahí para después que usted lo lea. Apunte cositas porque como aquí no lo podemos discutir todo, pero son cosas que yo entiendo que son importantes que sepamos de la historia de la Biblia. Antes de eso, en Génesis 12 vemos el llamado a Abraham como padre del pueblo de Israel, y la promesa de la tierra prometida lo vemos en Génesis 12 y 15, capítulos bien importantes. Después en Isaac hay una experiencia bien bonita en Génesis 22 entre Abraham y su hijo Isaac, que es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Ese capítulo es bien importante porque es un tipo de lo que después Jesús cumple. Lo que el sacrificio, Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, y cómo después vemos que Dios como Padre sacrifica a su Hijo Jesucristo para redención de nosotros, sus hijos. Isaac se casa con Rebeca y tienen 2 hijos, Esaú y Jacob. Son gemelos, y ahí hay un revolú donde Esaú es el hijo mayor, pero el menor, Jacob, es el que él termina siguiendo la línea de la promesa. Esaú se convierte entonces en padre de los edomitas, se ubica en Edom, es Edom, padre de los edomitas. Jacob entonces huye a Harán a raíz de la pelea con su hermano por la primogenitura, así que él termina yendo a Harán a servirle a su tío. Se casa primero con Lea. Jacob tuvo 2 esposas, pero tuvo también las 2 siervas de sus respectivas esposas. Él también tuvo hijos con ella. Jacob fue un hombre muy activo, padre de muchos. Ok, así que con Lea, estos son los hijos que tuvo con Lea. Primero tuvo 4 y más adelante tuvo 2 más. Es interesante que de Lea fue que salió Judá, la tribu de Leví, como los levitas, ¿verdad? Que vamos a ver en el Éxodo. Después del Éxodo y el establecimiento y la peregrinación del pueblo, los levitas tuvieron un rol bien importante en la tribu de Israel. Y también la tribu de Judá es bien importante porque de ahí es que es la línea de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo, Judá. Después cuando se casó con Lea, también, entonces se casa con Raquel,
de la sierva de Lea tuvo a estos dos, de la sierva de Raquel tuvo a estos dos, y de Raquel tuvo a José y tuvo a Benjamín. En ese tiempo a Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob y le da un nombre nuevo, Israel. Aquí vemos que José se casa con una egipcia y con ella tiene estos dos hijos, Manasés y Efraín, que cuando usted ve las 12 tribus, aquí están los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero cuando usted después mira las 12 tribus de Israel, no tienen estos mismos nombres, porque usted nunca va a ver en la tierra a José, pero usted va a ver a los dos hijos de José, ¿ok? Y por eso es que están aquí en negro, porque aunque no son de los 12 hijos de Jacob, son los dos hijos de José, ellos ocuparon tierra en la tierra prometida, Dios les dio tierra a ellos. Y después el hijo menor, Benjamín. José es vendido como esclavo en Egipto, Faraón le da a José poder sobre Egipto, él viene a ser como primer ministro. Ahí es que viene la hambruna en Israel, se mudan a Egipto, todo el pueblo de Israel, pero después terminan 430 años de esclavitud en Egipto. ¿Okay? Vamos entonces a ver esta otra, esto vamos a estar un ratito, bien poquito aquí. Nada, es algo, cositas del Antiguo Testamento, del Pentateuco que son importantes. Vemos en Éxodo 20, es un capítulo bien conocido porque están los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10, donde Dios mismo escribe en tabla su ley, los 10 mandamientos, y en esta imagen vemos como los primeros están todos los 10 mandamientos. Ahí están los 10, del 1 al 10. Ahí, más o menos. Ahí están los 10. Los primeros 4, yo leo la palabra respeto, pero yo entiendo que debe ser realmente amor, ¿verdad? Pero son los mandamientos que nos llevan hacia Dios, ¿verdad? Específicamente con Dios, y los próximos hacia los demás. Nuestra responsabilidad primero ante Dios, y fíjense que son los primeros 4, y lo que Dios espera de nosotros con nuestros hermanos, con los otros seres humanos. ¿Okay? Los voy a llevar entonces ahora a un mapa para ver, tener una idea de cómo era el mundo en aquel momento, vayan conmigo en el llamado de Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos. Es esta, si ven mi manita, ahí es que está Ur. Eso es, este es el área de Babilonia, y él donde va primero es a Harán. A Harán, él va primero, y después de Harán es que viene a la tierra acá, a Jericó, a Canaán, ahí es que él va. Pero primero su llamado, Dios lo llamó desde Ur, que todo esto era lo que se llamaba Mesopotamia. Que ahí es donde entendemos que ahí empezó la civilización, ¿verdad? En Mesopotamia. De aquí es que él sale, va primero a Harán y después a Israel. 126 es la próxima. Los viajes, aquí está. El primero fue de Ur a Harán y después de Harán a Canaán. Esto es toda la historia que vemos en Génesis, todos los viajes que él dio, ¿verdad? Y no vamos a ir uno por uno, pero ahí están los viajes que él dio. Y la última que quiero compartir con ustedes, el último mapa, es un mapa esto está bien nerd, pero me encanta. Pero aquí es que está la salida, esto ya es en el Éxodo, cuando salen de Egipto, Moisés, como líder, como caudillo, y recuerden que Moisés también es tipo, de la misma manera que vimos que en Génesis 22, ese capítulo de Génesis 22, cuando Dios le pide a Isaac que sacrifique a su hijo, a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, es tipo de más adelante cuando vemos que Dios como padre sacrifica
Dios sí lo llega a hacer. Dios llega a sacrificar a su Hijo Jesús para salvación de la humanidad, perdón, reconciliación, redención. De esa misma manera es importante por eso el Antiguo Testamento la gente le saca el cuerpo porque es aburrido, porque las leyes, porque la genealogía, pero hay tanta riqueza en el Antiguo Testamento y nosotros podemos ver a Jesús desde Génesis, podemos ver a Jesús y podemos ver el cumplimiento de muchas cosas, los vemos después en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es cumplimiento del Viejo Testamento, del Antiguo. El Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo y vemos cosas que empezaron acá, las vemos que terminan después en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es parte de la Escritura, parte de la palabra de Dios, así que usted y yo tenemos que conocer el Antiguo Testamento, no simplemente por conocernos las historias y sabernos que David mató a Goliat y que Jonás estuvo en un pez, etcétera, sino por la riqueza que está en eso, porque eso es palabra de Dios y cuando usted puede hacer correlaciones y encajar esto con aquello, por ejemplo, eso de Génesis 22, de Dios pidiéndole a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac y cómo vemos después que Jesús es el Cordero, porque en ese momento Dios le dijo a Abraham, no lo tienes que hacer, que Dios proveerá, Dios se proveerá de un cordero, de un carnero, y ese carnero es Jesús, así que lo vemos cuando vemos aquí en la Pascua, que eso es el primer evento que vemos del Éxodo, que es la fiesta o lo que Dios establece para el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Dios es quien establece esta fiesta, esto no fue de invento humano, esto fue dirigido y enviado y ordenado por Dios, que lo celebraran, para el resto de las edades, para el resto del tiempo, que celebraran que Dios los redimió, que Dios los libertó de la esclavitud. Así que en esa misma celebración vemos un montón de cosas, porque ellos, parte de la cosa era que tenían que pintar con sangre, por eso ven esto aquí, que pintaron con sangre los dinteles de sus puertas, los israelitas, porque esa noche iba a pasar el ángel de Dios e iba a matar a todos los primogénitos, los varones primogénitos de los hijos de los egipcios, pero las casas de los israelitas que tuvieran sangre pintada sobre sus dinteles iban a ser salvos, iban a ser exentos de esta exterminación, de este castigo de parte de Dios. Así que ahí vemos la sangre y vemos ahí ya cómo estaba implícita la sangre de Jesucristo, que es quien nos limpia y quien nos libra de la muerte. Y también vemos cómo parte de eso era que iban a celebrar comiendo y sacrificando un cordero que tenía que ser limpio, sin mancha, santo. Ese cordero también nos habla de Jesús como el cordero, que más adelante vemos a Juan el Bautista que dice, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esos son eventos bien importantes porque nos dan un presagio, nos dan un adelanto de lo que después vamos a ver en el Nuevo Testamento. Así que aquí vemos la ruta de cómo fue el éxodo, los israelitas saliendo de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, hasta Canaán, que fue la tierra prometida para ellos como pueblo. Vemos que está la Pascua, rocían los dinteles de las puertas, se llevan los huesos de José para llevarlos, él había muerto en Egipto y lo iban a llevar para ser enterrado en la tierra prometida. Ellos salen de Ramesés, es la ciudad de donde salen en Egipto, y aquí está la peregrinación de ellos a través de el desierto, los 40 años que estuvieron en peregrinación. Si ven la línea chinita, es la línea que va de Egipto a Cades Barnea, así que esta línea va bajando por aquí, esta es la península de Sinaí, ¿ok? Y por aquí está, lo azul obviamente es cuerpo de agua, el mar rojo está por aquí, bajan por todo esto, hay distintos eventos que pasan a través de ese peregrinaje. Por acá abajo está hacen el tabernáculo cuando están por acá, aquí es donde se entrega la ley, ¿verdad? Bajan por acá, cuando están acá abajo, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, es acá abajo. También, lamentablemente, poco después de eso es que los israelitas se cansan de esperar a Moisés mientras Dios le está entregando la ley, hacen un becerro de oro supervisados por Aarón, y cuando Moisés lo ve, se enoja y rompe las tablas, así que Dios vuelve a hacer un segundo set de tablas.
Después de eso van subiendo y llegan aquí a Cades Barnea. Esta ciudad es importante porque estando en ese tiempo es que envían espías, 12 espías a la tierra de Canaán, ¿verdad? A investigar cómo está la cosa por allá, ¿verdad? Es un grupo de reconocimiento, ¿verdad? Mandan esos 12 espías. Cuando ellos regresan, 10 de ellos dan noticias que abruman al pueblo, que asustan al pueblo. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, fueron los que dijeron, sí, es verdad, hay gigantes allí, pero en el nombre del Señor les vamos a meter mano, esa es nuestra tierra, vamos a obedecer, vamos a seguir para allá. Pero el pueblo se desanimó mucho y a raíz de eso fue que Dios decidió que toda esa generación no iban a llegar a la tierra prometida por su incredulidad, el pecado de la incredulidad. Y eso está pues, bien claro ahí. Así que lo próximo es entonces la línea violeta que van de Cades Barnea a Elat, ¿ok? Así que es la línea violeta. Aquí, miren qué interesante que aquí ponen deambulación. Eso fue un revolú, es como que salieron y volvieron al mismo sitio, o sea, nada, Dios había determinado que ellos iban a tardar en llegar 40 años. Parte de eso era que esa generación no iba a ver la tierra prometida. Ellos iban a morir. Sus hijos iban a poder disfrutar de la tierra prometida, pero ellos no, por su pecado de incredulidad. Aarón muere y después la próxima línea es de Elat a Jericó, que ahí finalmente es cuando llegan entonces, cruzan el río Jordán, mírenlo aquí, por acá arriba, cruzan el río Jordán y entonces es que llegan a Jericó. Y ahí está pues cómo llegaron a Jericó y lo que el pastor estaba predicando, habló de eso, sobre el derrumbe de las murallas, ¿verdad? De la caída de las murallas de Jericó. Entiendo que eso es todo por ahora. Así que ya vimos los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Vamos entonces rapidito a la próxima sección. Ya vimos los primeros 5 libros, Génesis a Deuteronomio. Vamos a ver la próxima sección, que son los libros históricos, que son 12 libros, van desde Josué hasta Esther. Y vamos a ver, les voy a poner algunas de cositas que pasaron durante esa época, pero básicamente aquí lo que vemos es cómo el próximo líder, en Deuteronomio nos quedamos que el líder del pueblo era Moisés, ¿verdad? Y aquí en Deuteronomio él muere y Dios escoge el próximo líder que iba a ser Josué. Así que Josué lo vemos que va a ser el líder del pueblo, él es quien los lleva a la tierra prometida y a la conquista de Canaán y los lugares que Dios les había prometido para ellos. Y después de esto, lo próximo que vemos es el periodo de los jueces. Y después de eso, el último figura importante antes de los reyes fue Samuel. Y después de eso vemos a los reyes, donde el primer rey fue Saúl, después David y después Salomón. Y Reyes y Crónicas, estos 4 libros más o menos hablan de los mismos eventos, ¿ok? Hay muchas cosas que usted ve en Reyes, las va a ver también en Crónicas. Y están aquí los relatos de los reyes, tanto del reino del norte, primero como el Reino Unido, bajo David, Saúl, David y Salomón, pero una vez también se divide el reino, aquí van a ver entonces los reyes del reino del norte y los reyes del reino del sur. Así que vamos a ir rapidito a ver algunas cositas de estos libros, los libros de historia. Vamos a ver estos primeros. Y después vamos a ver los próximos, son 12 aquí. Así que Josué, vemos el libro de Josué, aquí están los años aproximados de que se escribieron, pero no podemos ir uno por uno porque nos tardamos demasiado. Hay un estudio, ¿se acuerdan que también lo vimos de paso a paso? Nosotros hicimos el estudio paso a paso por el Antiguo Testamento y paso a paso por el Nuevo Testamento. Son 2 estudios que los pueden conseguir. Yo entiendo que Lifeway es quien los distribuye, lifeway.com. Están en español, paso a paso por el Antiguo Testamento, paso a paso por el Nuevo Testamento. Nosotros lo discutimos y en esos estudios es bien chévere porque ahí sí que se va en detalle en cada cosa. Aquí vamos más rapidito. Ok, Josué, donde el propósito es asegurarle al pueblo que la obediencia a Dios es recompensada. En los jueces enfatiza la importancia de permanecer fiel a Dios. Ruth
nos habla de demostrar la clase de fidelidad, lealtad, santidad y amor que Dios espera de nosotros cuando vemos la historia de ella con su suegra, Ruth siendo no israelita. En Primera de Samuel, aquí es que vemos cómo Israel entonces llegó a tener un rey. En Primera de Samuel vemos cómo el pueblo se cansa de tener, empieza a mirar a sus pueblos, los pueblos que están alrededor y dice, oye, estos tienen reyes, nosotros también queremos un rey. Y finalmente, pues Dios le usa a Samuel para escoger el primer rey de Israel y les advierte, se van a arrepentir de esto, pero quieren rey, aquí tienen rey. Y Dios escoge entonces a Saúl como primer rey de Israel y después de Saúl, David viene a ser el segundo rey de Israel. Segundo de Samuel, ahí es todo sobre David. En Primera de Samuel vemos a Saúl y a David. En Segunda de Samuel, it's all about David, ¿ok? Vamos entonces a la página, a la próxima. Vamos a bajar aquí más rápido. Ok, el próximo libro es Primera de Reyes, demostrar el valor de obedecer y el peligro de desobedecer a Dios. Segunda, demostrar el valor de la obediencia a Dios. Primera y segunda de Crónicas, animar al remanente, demostrar los beneficios de la obediencia. Esdras, Nehemías, Esther, lo vamos a ver que esos libros están escritos, están colocados aquí en esta parte del Antiguo Testamento, pero realmente su tiempo, como ven, es mucho más, es más tarde. Explica en detalle el regreso de los exiliados, la reedificación del templo y Nehemías también, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esdras, bajo Esdras, habla de la reedificación del templo una vez ellos regresan del cautiverio en Babilonia. Y Nehemías habla también de ese mismo tiempo, pero cuando reconstruyen los muros de la ciudad. ¿Okay? Esos dos libros son bien importantes y son bien ricos en información y en esperanza. Como Dios, después del cautiverio, Dios les dijo, yo estoy aquí, vamos a reedificar, vamos a levantarnos, ustedes siguen siendo mi pueblo. Y Ciro, el decreto de Ciro es que les da permiso a regresar de Babilonia, pueden regresar a Jerusalén y la reedificación de la ciudad. Y también en este tiempo se escribe Esther, que muchas de nosotras lo estudiamos. Sandra lo hizo solita ahora en verano, hizo el estudio de Esther, y ese es el libro famoso porque nunca se dice se menciona la palabra Dios en ese libro, pero el libro It's all about Dios, se trata todo de Dios. Se demuestra en este libro que en toda circunstancia Dios tiene el control y Dios cuida de su pueblo. Vamos entonces, voy a llevarlos también a otras cositas que pasaron en esa época. ¿Se acuerdan que les hablé de los jueces? Aquí es que está eso, y es interesante. Bueno, esta lámina nos habla de todos los jueces. Estos fueron todos los jueces que vemos en ese libro, todos los jueces que Dios puso, su tiempo, ¿ves cuánto tiempo estuvieron como jueces? De los más famosos son Débora como mujer, Gedeón, también hemos hablado mucho de él, y también el Sansón es famoso, quizás no por algo muy bueno, pero es también una figura que es prominente y conocida del Antiguo Testamento y en ese periodo de los jueces. Y este ciclo es importante, pero es importante para que conozcamos cómo fueron las cosas en ese tiempo con el pueblo, y si usted lee ese libro lo va a ver una y otra vez y una otra vez. Esto es porque cuando usted lee el libro se da cuenta de esto, es bien evidente, porque las mismas palabras se repiten como en un ciclo. Y este es el ciclo. Israel desobedece a Dios. Recuerden que Dios había dado una ley, y la ley Dios nos la da para que la guardemos, para que digamos, ay, qué bonita, qué chula, qué chévere, eso es para otro, pero no para mí. Así que Dios dio la ley, y recuerden que en el Antiguo Testamento estamos en el Antiguo Pacto, y ese pacto estaba basado en la obediencia. Y Dios le dijo, yo te voy a dar esta ley, pero tú tienes que obedecer. Si tú obedeces, vas a tener bendiciones. Si tú desobedeces, vas a tener maldiciones o castigos. Y este es ese ciclo. Israel desobedece, así que Israel es oprimido. Dios lo que hacía era que mandaba gente que les cayeran encima, ¿ok? Las guerras, los pueblos que los oprimían. Israel se desespera, pide ayuda de Dios. Dios levanta a un libertador, así que Dios provee la ayuda. Y vean aquí cuando lo miramos con nosotros, esto también nos aplica a nosotros, ¿verdad? Dios levantó al mejor libertador, a Jesús, para ser nuestro libertador. Así que
De esa manera, Israel es liberado. Israel entonces, una vez liberado, experimenta paz. Pero ¿qué pasa? Que eso dura como les pasa a usted y a mí cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. No nos dura para siempre ese arrepentimiento, ¿verdad? No permanecemos, es imposible para los seres humanos permanecer todo el tiempo en obediencia. Así que lo próximo que pasaba era que volvían al principio del siglo. Israel desobedecía y se repetía. Israel desobedece, es oprimido, pide ayuda, Dios levanta un libertador, libera a Israel, está en paz, hasta la próxima vez. ¿Okay? Este es el ciclo que fue común en la historia de los jueces en este tiempo. Y aquí entonces vamos a ver los reyes y profetas. ¿Okay? Así que primero estábamos con los jueces, ese es después de Josué como líder, vienen los jueces como líderes del pueblo, Dios los levantaba para cosas en específico que hacían estos hombres y mujeres de Dios. Y lo próximo que Dios manda a su pueblo son los reyes y profetas, ¿ok? Para dirigir en el aspecto político, económico del pueblo, pues Dios puso reyes. Eso no fue el plan de Dios original, el plan de Dios era como estaban, pero ellos pidieron un rey, ellos pidieron que querían reyes, así que Dios entonces le concedió. Los primeros 3 reyes estaba todavía el reino unificado, estaban las 12 tribus, ahí vamos a ver ahorita un mapa de eso. Los primeros reyes, el primero fue Saúl, después David, después Salomón, aquí estaba todavía el reino unificado, las 12 tribus como un solo pueblo. Pero entonces después de Salomón, el reino ahí es dividido, y ahí fue lo que les expliqué ahorita. Los reyes de Israel, se llamaban las tribus del norte, fueron 10 tribus, y se dividió entonces en las reyes de Judá, los reyes de Judá, las tribus del sur. Y estos fueron sus primeros reyes, para el sur Roboam, para el norte Jeroboam. Y aquí en el medio están los profetas que profetizaron durante ese tiempo. Por eso es que la lámina se llama Reyes y Profetas, porque mientras hubo reyes, Dios entonces mandó profetas que profetizaron en distintos momentos con los distintos reyes que estaban durante ese tiempo. ¿Okay? Así que aquí sigue, a la izquierda están los del norte, a la derecha están los del sur, Israel y Judá respectivamente. Estos son los reyes y aquí están, estos son las fechas, ¿ok? Todavía vamos bajando porque estamos antes de Cristo, por eso va bajando el año. ¿Ok? Y en este tiempo fue que pasaron los eventos importantes, más o menos por aquí, el 605 fue que pasó el exilio de los judíos de la tribu del sur que fueron a Babilonia, y más o menos por aquí fue que pasó en el 722, fue que pasó primero, que Asiria llevaron cautivos a las 10 tribus del reino del norte, a Israel. ¿Ok? Esos fueron eventos importantes. Y aquí está rapidito lo que estaban pasando en el mundo, quiénes eran los que estaban reinando y dominando el mundo. ¿Okay? Primero eran los asirios, que dominaron el mundo en esta época, en estos años, del 900 al 612. Después de Asiria llegan los babilónicos. Babilonia era el imperio que reinaba en aquella época, la mayoría del mundo, del año 612 al 539 a.C., y ahí llegan los medo-persas, que fueron los que estuvieron desde el 539 al 330 a.C. Y después eso tiene una continuación, pero por ahora. Ya les dije, sí, esta página vamos. Y aquí otra vez, esto es otra donde estábamos en el reino unificado. Saúl se consideró que empezó como un rey bueno, pero terminó siendo malo. David se considera un rey bueno, no porque siempre fue bueno, igual que usted y yo. Nadie nunca es bueno todo el tiempo, pero en general fue un buen rey para el pueblo de Israel. Y después su hijo Salomón, mayormente bueno, pero tampoco fue totalmente bueno, como ninguno de nosotros. Y el reino dividido, estos son los distintos reyes. Las tribus del norte, estos fueron los reyes de las tribus del norte de Israel, de las 10 tribus del norte. Miren eso. Malo, 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 malo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando usted lee las historias de ellos, tanto en Reyes, los libros de Reyes y los libros de Crónicas, usted se va a dar cuenta que cuando presentan a ese rey, siempre le dan los adjetivos. E hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Hubo unos que los vemos en el reino, en los dos reinos de las 2 tribus del sur, en Judá, el reino del sur, donde vemos que empezaron bien, pero terminaron mal. Roboam
Asa, Joás, empezó bien, terminó mal. Amasías, mayormente bueno. Manasés, este rey, fue una cosa terrible. Fue el rey más malo que tuvo. Pero miren, dice que terminó bueno. Y aquí hay malos y buenos, malos y buenos, malos y buenos. Hubo otros, Josías fue tremendo rey de Judá, de las tribus de Judá. Vamos entonces ahora a llevarlos a llevarlas a, bueno, llevarlos porque hay nenes por ahí, a los mapas para ver estas cositas. Aquí es donde está la Tierra Santa, ¿verdad? Cuando están las 12 tribus ubicadas en la tierra de Canaán, ¿verdad? Después que conquistan la tierra, fíjense que ellos venían por acá, ellos venían de acá abajo, que venían, ¿se acuerdan? Que habían salido de acá, de Ramesés, de Egipto, peregrinaron por el desierto y las vueltas que dieron por aquí, después hicieron aquella otra vuelta y volvieron, la cosa era que llegaron tardísimo. Pero entonces llegaron a la tierra de Canaán. Fíjense qué interesante que cuando usted mira estos mapas, uno dice, bueno, pues si yo quiero ir de Egipto a Canaán, pues usted y yo, si ponemos el GPS, Google Maps, lo que usted quiera usar, ¿cuál es el otro? No importa, no importa. Usted hubiera ido de Ramesés, la ruta hubiera sido y llegamos y ya estamos aquí. Por aquí fue que cruzaron el río, así que por aquí fue que llegaron. Pero evidentemente pues esa no fue la ruta fue por acá y dieron acá un par de vueltas y entonces llegaron, ellos tuvieron que cruzar del oeste al este. Y esa historia es bien interesante porque una de las tribus parte de las tribus decidieron quedarse a este lado del río Jordán y otras se ubicaron acá, ¿ok? Y por eso es que ven aquí que aunque esta es la división, ven aquí el río Jordán, este es el río Jordán, ven aquí que están tres de las tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Manasés y la tribu de Gad, ellos estuvieron parte acá y parte acá, bien interesante, pero aquí están las 12 tribus, ¿ves? Y recuerdan los hijos de José, Manasés y Efraín, estos son los que representan a José. Tampoco aquí ven la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, por mandato, por ordenanza de Dios, la tribu de Leví, que aunque es uno de los 12 hijos de Jacob, él no se le asignó tierra, esa tribu no se le asignó tierra, porque ellos iban a estar ubicados, después vamos a ver la cuestión la cuestión del tabernáculo, ellos estaban con ellos, pero a ellos ellos estaban en distintos sitios, y el plan era que Israel los mantenía a ellos, los sostenía, porque ellos trabajaban para el templo, para el tabernáculo, para servirle a Dios, ellos fueron escogidos para eso, y por eso es que no tienen una tierra asignada, ¿ok? Vemos ahí la página 128, vamos a ver yo creo que avanzó más así que poniendo el número. Ok, lo próximo es aquí que vemos cuando estaba el reino unificado bajo Saúl, después David y después Salomón. Miren qué interesante, los puntitos es el reino de Saúl, es el más chiquitito, ¿verdad? Es el más pequeño. Después las líneas más gorditas es el reino cuando estaba el reino bajo David, y miren cómo va hasta aquí. Pero fíjense entonces el reino de Salomón abarcó mucho más allá, mucho más allá. Por acá abajo en el sur está más o menos igual, pero mucho más allá. Y entonces después miren cómo está cuando el reino se divide, mucho menos abarcaron, o sea, perdieron mucho de las tierras, así que el reino se quedó más pequeño a raíz de la división. Ok, vamos entonces ahora rapidito, estoy mirando lo del tiempo. Ok, estamos todavía bien. Vamos a otra vez rapidito. Ya terminamos entonces con la sección de los libros históricos. Vamos entonces a los libros poéticos. Los libros poéticos son entonces 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estoy todavía con ustedes, pero quiero que me digan. Alguien que me diga que, quizás no las puedo llamar, pero alguien que me diga, espérate, no, les voy a enseñar, ya les di ahí, no, perdóname, ahora no, ahorita es que les voy a hacer una preguntita, cuando hablemos de los profetas. Aquí están entonces los libros, los 5 libros de poesía y sabiduría. Job, que se entiende que es de los primeros libros
que se escriben, ahorita vamos a ver algo de eso, para demostrar la soberanía de Dios y explicar la fidelidad en medio del sufrimiento. Un libro precioso, Job. Salmos, comunicarse con Dios y adorarlo. Proverbios, darle sabiduría y guía al pueblo. Eclesiastés, descubrir la verdad. Ese libro es precioso. Y Cantar de los Cantares, describir el gozo del auténtico amor en el matrimonio. También de lo más interesante. No es X, pero es de lo más interesante. Ok, eso, ahí estamos entonces con los 5 libros de poesía y sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Volvemos entonces aquí al original y vamos entonces ahora a discutir los profetas mayores y los profetas menores. Alguien que me diga, que se quite, que ponga su micrófono y me diga, es que no las veo a todas, como estoy ahora, espérate, no las veo a todas. Bueno, veo algunas, veo a varias. Ahí veo a bastante. Veo a bastante. Ok. Alguien que me diga por qué se llaman profetas mayores y por qué se llaman profetas menores. ¿Quién quiere decirme? ¿Una voluntaria? Que levante su manita. Dalia. ¿Tienes tu manita levantada? ¿Tienes un thumbs up? Hello. Sí. Ok. Profetas mayores porque son generalmente más largos los escritos que los profetas menores. Muy bien, muy bien, muy bien, exactamente. Esa es la única distinción. No es porque nadie sea más grande que nadie, igual que como nosotros ahora que le servimos a decir, nadie es más grande que nadie. Lo que pasa es que se le llaman mayores porque son profetas. Vieron aquí cómo están los libros y son bien gorditos. Por eso es, porque son libros bien largos, la profecía fue bien grande, y los profetas menores es porque son libros más pequeños. Esa es la única distinción entre mayores y menores. Son 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Así que en total, por eso todos los libros de los profetas son 17 libros, que es los que, como la sección que tuvimos anteriormente. No les he dicho que en su libro, siguiendo su libro, digo, espero que lo hayan completado, que básicamente yo sé que para ustedes era más o menos coger el índice de la Biblia y escribir los libros, ¿verdad? No se crean que no lo sé, que era cogerle el índice y vaciarlo ahí. Ok, pero espero que hayan por lo menos leído alguito de lo que le dice al lado para que aprendan un poco. Así que, siguiendo sus libros, ya hemos discutido la página 7, espero que hayan leído lo que estaba ahí explicado antes, y ya hemos discutido la página 8, ¿ok? Así que estamos con ustedes y yo, estamos ya en la página 7 y la página 8 de su libro de estudiante. Pero no hemos, bueno, vamos ahora a bregar con los profetas, perdónenme, no hemos terminado, pero estamos ahí. En su libro, en la página 8, ahí es que estamos, en los profetas mayores y menores. Si alguien tiene alguna pregunta, no les he dado break, pero si alguien tiene una pregunta hasta ahora, y sé que hemos discutido 8,000 millones de cosas, pero si alguien tiene alguna preguntita, por favor, dígame. No las veo todas a la vez, pero estoy pasando para ver. Ajá, Glorini. Te escribí una preguntita en el chat. Mira, ven, mira. Tremendo. Que no lo estaba mirando al chat. Espérate, que ¿dónde está? Es que está detrás. Oh, interesante. Vamos, pero lo podemos explicar después. Alguien está, me lo mandaste a mí nada más. Ok. Sí, te entiendo. Ok, podemos hablar de eso después de la grabación, pero es para maximizar el tiempo de circunscribirnos ahora en el tema, o sea, en lo que estamos hablando, y podemos hablar de eso, pero sí hay una explicación y también lo podemos hablar, la pregunta de ella, y quizás para alguien que se quiera ir preparando para contestarla, ¿tienen los oídos abiertos? Los oídos, sí, los oídos y los ojos, pero más los oídos. Glorini nos pregunta que por qué los cristianos no cumplimos exactamente con el sábado. ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué no celebramos el sábado como lo vemos en los 10 mandamientos? ¿Ok? Así que alguien de ustedes que se puede ir preparando para contestar eso, y se lo contestamos entonces después. Una pregunta muy legítima, pero vamos a seguir con ahí veo a par de ustedes que pueden contestar, así que me oyeron la pregunta, ¿verdad? Que por qué los cristianos de hoy no celebramos el sábado. Ahí está, ya veo una manita. Ok, vamos a
a contestarlo después que terminemos la discusión, ¿ok? Así que no, acuérdenmelo, que no nos vayamos yo seguir, pero después de la grabación, pues lo seguimos, ¿ok? Gracias, Glorini. Si alguien tienen alguna pregunta, si no tienen ninguna, pues seguimos, ¿ok? Vamos entonces con los profetas, que yo sé que no vamos a poder terminar con todo hoy, por lo menos en la grabación, pero vamos a por lo menos terminar hasta los profetas, ¿ok? Vamos entonces con los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y vamos a ir a la página 11 para ir en detalle, ¿ok? Isaías, ahí están más o menos los años en que se escribieron ese libro. Convencer al pueblo, el propósito del libro, convencer al pueblo que la salvación era posible por medio del arrepentimiento y la esperanza en el Mesías venidero. Este libro es bien rico en profecías sobre Jesús, hechas, como ven, miren el año, 700 y 600 años antes de Cristo. Y este libro tiene un montón de profecías, el libro que más profecías tiene con respecto a Jesús, como nuestro Mesías y Salvador que iba a venir. Jeremías es un libro bien fuerte porque Dios lo levantó para momentos bien tristes del pueblo. Jeremías es quien profetiza los 70 años de cautiverio que iba a experimentar el reino del sur de Judá. Le iba a advertir a Judá de su destrucción, recordarle su pecado y convencerla de someterse a los invasores babilónicos. Qué cosa fuerte, ¿verdad? Dios les predijo: te voy a castigar por tu pecado de desobediencia, por tu idolatría. Va a tomar 70 años, pero tú te vas a tener que someter a ellos, ¿ok? No te creas que vas a hacer lo que a ti te da la gana. Tú eres mi pueblo, pero vas a tener que estar sometido y te conviene someterte a tus invasores. Qué mensaje fuerte. Lamentaciones, también escrito por Jeremías, ahí también está la fecha. Expresar la desesperación del pueblo de Judá por la pérdida de su tierra, ciudad y templo. Y después Ezequiel, confrontar al pueblo con su pecado, darle una última oportunidad para arrepentirse y ofrecerle esperanza. Y Daniel, uno de mis libros favoritos, no porque tenga un hijo que se llame así, pero me encanta ese libro, convencer a los exiliados judíos de que Dios es soberano y que les brinda una visión de su redención futura. Ese libro es excelente. Hemos hecho un estudio sobre él y a lo mejor es posible que en algún momento lo repitamos porque es un libro espectacular, espectacular. Ok, estamos en la página 11, vamos a la próxima página. Vamos entonces, estos son los profetas mayores, son 5, y vamos a los profetas menores, que son 12. Están aquí chiquititos porque son chiquitos. ¿Okay? Oseas, fíjense que los distintos profetas escriben a distintos reinos. Hay profetas que Dios los mandó para profetizar al reino del norte, a Israel, y Dios también mandó profetas para profetizar al reino del sur, a Judá. Así que eso también es importante. Por eso es que aquí ven que Oseas profetizó en Israel, Joel en Judá, Amós en Israel, porque hay diferencia. Aquí también lo vemos con Daniel. Daniel lo hizo en Babilonia porque a él se lo llevaron. Ezequiel también, Lamentaciones, cuando estaba la gente allá. Isaías le escribió a Judá y Jeremías también a Judá. Pero nada, quiero que vean eso porque hay diferencia de dónde los profetas, a qué pueblo, a qué reino Dios les mandó a profetizar, en qué tiempo ellos vivieron. Eso es importante. Como usted y yo, que a lo mejor vivimos un tiempo en Puerto Rico, un tiempo en Costa Rica, un tiempo en Colombia, en los países de donde venimos, la República Dominicana, etcétera. Pero ahora pues Dios nos ha traído aquí. Ya ha llevado a algunos a Filadelfia, donde usted vive, a Puerto Rico, todavía gente que vive allá. Pero el punto es que donde quiera que usted y yo estemos, pues que estemos haciendo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, ¿verdad? Dios usa gente en distintos sitios, en distintos momentos, para distintas cosas. Pero usted y yo pues asegurémonos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos donde estamos hoy, ¿verdad? En las circunstancias que estamos. El primero es Oseas, para explicar el adulterio espiritual de Israel y advertirle sobre su destrucción. Fíjense que esto fue la época que escribió Oseas, fue poco antes de que Asiria los invadiera y se los llevara a las tribus del norte. Joel
llamar a Judá a que se arrepienta y evite ser enjuiciada. Amós también le profetizó a las tribus del norte, acusar y juzgar a Israel por la injusticia y falta de misericordia. Abdías, a Judá, profetizar contra Edom. ¿Ok? ¿Se acuerdan que Edom es de los descendientes de Esaú? Así que Abdías le profetizó contra ellos. Jonás, vemos a Jonás, que sabemos que fue, aquí habla contra Edom, pero yo entiendo que eso debe ser un error. Si alguien sabe algo diferente que pueda explicar esto, para mí que es un error porque Jonás profetizó en Nínive, que era la capital de Asiria. Así que si alguien sabe, que pueda ver si es porque es un error o si es un error o que sepa por qué esta gente escribió Edom, para mí que es un error, pero nada, si alguien sabe algo diferente, pues me dice. Hay más gente en otro lado. Yo creía que había nada más que 2 y estoy mal. Ok, pues alguien me dice, me habla, Miqueas profetizó en ambos sitios, advertirle al pueblo sobre el juicio y brindarle esperanza. Nahum fue también contra Nínive y contra Judá, pronunció juicio sobre Nínive y el imperio asirio, porque Nínive era la capital del imperio asirio. Habacuc, anunciar que los impíos no prevalecerán y recordarle a Judá que Dios tiene el control. Ese último capítulo de Habacuc es precioso, el capítulo 3. Sofonías, motivar al arrepentimiento. Ageo, instar al pueblo a terminar la reedificación del templo. Zacarías, darle esperanza al remanente. Y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, evaluar las acciones de Judá y asegurarse que Dios sea su prioridad. Ok, y las voy a llevar entonces a otras paginitas más, en la página 6, 7 y 72, nada, para ver unas cositas relacionadas con los profetas. Aquí están los distintos profetas que estuvieron durante ese tiempo, y aquí la segunda aquí están los nombres, no necesariamente como libro. Esta lista no está hablando de los libros de los profetas, está hablando de los profetas, ¿ok? Pero cuando usted lee Elías y Eliseo, ellos no tienen un libro, ellos no escribieron un libro, pero fueron profetas en el pueblo de Israel. Y entonces le dice, la segunda columna le dice a quién profetizó, a qué reino profetizaron y a qué personas. ¿Ves? Ezequiel fue a los exiliados, Daniel estaba en Babilonia, Abdías sobre Edom, ¿ves? Jonás fue a Nínive, y Nahum después también sobre Nínive. Jonás, fíjense que Jonás fue en el año 781 y Dios, recuerden que Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Dios se arrepintió de la destrucción que les había prometido, pero más adelante vemos que otra vez Nahum vuelve a profetizar sobre ellos porque ellos volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Habacuc, Sofonías, Ageo, aquí están todos los profetas, a quien profetizaron, la fecha y en dónde estaban en ese momento. Okay, ese es el propósito de esa tabla. Esto era lo otro que les quería enseñar. Aquí hay una línea del tiempo súper interesante, pero no podemos ir sobre ella porque es mucho tiempo. Ok, pero esto también está al revés. Déjame ver. No, olvídate, no voy a bregar con eso ahora, pero hay que hay una manera. Miriam, A rotate view. en Tools. Yeah, there you go. Ok, gracias. Ahí está. Por lo menos ahorita lo podemos ver. Yeah. Ok, ahora lo pueden ver derecho. Ahora no tienen que virar la cabeza como ahorita que estábamos así. Ay, lo voy a hacer. Dito, perdonen. Cuando volvamos a la página donde están todos los libros, se los voy a poner al derecho. Qué cruel. Ok. Nada, esto también es parte de que pertenece al libro de Daniel. Aquí están las cuestiones de las profecías de Daniel. Pero parte de las profecías de Daniel es la estatua, el sueño que tuvo Nabucodonosor, que Daniel interpreta, y visiones que tuvo Daniel. Entonces, ¿a quién están específicamente estas dos? Una visión y la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que Dios le dio el talento, el don, la potestad, el don de interpretar sueños, y Daniel es quien lo interpreta. Y entonces lo que significan esos ambos, la visión y los sueños. En la estatua de Nabucodonosor, la cabeza que estaba hecha de oro representaba, y esto es importante por la cuestión de lo de la línea del tiempo, que no la hemos vuelto a ver, pero después la vemos. A lo mejor eso está aquí, a lo mejor Ok, no, nada, la cuestión de... sí, ahorita vamos a ver eso, pero bueno.
La cuestión del orden, cuando hablamos de los imperios que estaban en aquella época, el primer imperio grande que habíamos visto era de los asirios, recuerdan, los asirios que después ellos invadieron y se llevaron cautivos al reino del norte, a Israel, a las 10 tribus del norte. Y el próximo imperio que vimos, ya me acuerdo que se los leí de las fechas, de los imperios que estaban, Asiria, el próximo es Babilonia, ¿ok? Entonces aquí en Daniel vemos que tanto el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, más la visión que tiene Daniel en el capítulo 7, representan lo mismo. Nabucodonosor lo vio en su sueño como una estatua y su cabeza era de oro. Daniel lo vio como una visión, era un león, y representaba a Babilonia, y este fue el tiempo donde ese imperio dominó en el mundo, ¿ok? Con el rey Nabucodonosor, y también después llegó a Belsasar, y con Belsasar es que entonces viene la invasión medo-persa. Para Nabucodonosor la estatua era de plata, el pecho y los brazos eran de plata. Daniel vio un oso, ese era el imperio medo-persa. Y ahí están los reyes. Recuerdan, Ciro fue él, entonces en este año, en el 538, un año después, es que es la típica fecha donde él le da permiso al pueblo de Israel para que vuelvan, que salgan de Babilonia y regresen a Jerusalén. En la estatua, el vientre y los muslos de esa estatua eran de bronce. Daniel lo vio como un leopardo, y eso representaba al imperio griego, ¿verdad? Y su máximo director o líder, Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro el Grande. Y de ahí vienen las 4 divisiones después de los Seleucidas y los Ptolomeos. Eso también es parte salen del imperio griego, y ahí están los años donde ellos reinan. Y entonces después las piernas de hierro y los pies de hierro y arcilla, como Daniel lo vio, fue la bestia. El reino dividido, y muchos estudiosos consideran que este es el reino de Roma, que entonces estuvo hasta la época cuando Jesús nace. Ahí estaba el imperio romano, era el que estaba controlando la mayoría del mundo, ¿ok? Vamos entonces, le quiero enseñar ahora, y esto no lo vi, pero ya que terminamos los libros, déjeme, espérese, déjeme post share, no, stop share, ok, I'm gonna stop share porque les quiero enseñar ahora otro, es que esto tengo que sacarlo, ok, ya. Le quiero enseñar otra línea de tiempo de los libros, pero es para hacer para tener un resumito del Antiguo Testamento, la cuestión de la cronología, de cómo se escribieron el Antiguo Testamento. ¿Por qué no veo ahora lo de share screen? No, está acá abajo, por eso no lo veo. Ok, eso está aquí. Ok, y lo que quiero enseñarles realmente es esto, el orden cronológico del Antiguo Testamento, que es lo que vimos hasta ahora. Después vamos a ver el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero por ahora en orden cronológico, aquí no hay años, pero es en general, ¿ok? Se entiende que primero se escribe en cuanto a cuándo se escribieron los libros. Génesis, Job, así que este libro estamos yo más adelante. Aquí están la leyenda. Si el libro es azul, es un libro poético. Si es verde, es un libro histórico, pero recuerde que en esta clasificación el Pentateuco se considera histórico. Rosita son los profetas mayores y chinita los profetas menores, ¿ok? Así que en cuestión de orden se entiende que este fue el orden en que se escribieron los libros. Génesis, por ahí se cuela Job. También más o menos en la época de Ruth hasta Reyes, se escribe Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, 3 libros poéticos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, 2 profetas menores, Oseas, Joel, y también Sofonías, Nahum, Miqueas, debo ir de izquierda a derecha, Amós, Jonás, Isaías como profeta mayor, Miqueas, Nahum, Sofonías. Viene el exilio, y entonces en ese tiempo de exilio se escribe Jeremías, Lamentaciones, Habacuc está bien mal escrito, Habacuc es con H, eso es pecado. Ezequiel, Daniel y Abdías como profeta menor. Y después del exilio es que entonces están Esdras, Nehemías, Esther, que eso lo vemos más atrás, o sea que
fíjese que, y esto era para recalcar, que usted no puede ver la Biblia, el orden en que están los libros en la Biblia no es un orden cronológico de los eventos como pasaron en la historia del pueblo y de otros pueblos. ¿Okay? Eso es lo importante, ¿no? Usted no se tiene que memorizar necesariamente esto, pero es para que usted sepamos, los hijos de Dios, para conocer la Biblia. Parte de lo que debemos conocer es que yo no me lo sé de memoria, yo no sé todo lo que pasó, pero esto es algo bien importante, que aunque aparecen en ese orden en nuestra Biblia, no se escribieron en el orden en que aparecen. Eso es lo importante, ¿ok? Y también por acá, después del exilio, mucho más tarde, porque entonces vemos que Salmos se escribió, lo que también fue larguísimo. ¿Ok? I'm going to stop sharing now. Así que aquí volvemos a esto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de lo que hemos visto? Hemos terminado ahora, terminamos entonces con todos los libros del Antiguo Testamento. Se suponía que hubiéramos cogido hoy el Nuevo Testamento, pero o sea, según ellos, se supone que hoy hubiéramos cogido también el Nuevo Testamento, pero no hay forma. A menos que vayamos súper rápido, pero yo prefiero que vayamos un poco más en detalle. Usted puede hacer esto usted misma, usted no me necesita a mí para hacer esto, pero ir un poco más en detalle, quizás como para darles una carnadita y que usted se anime y siga usted buscando más información en su tiempo, a su manera, con otros recursos. Glorini, ¿tú querías decir algo, mamá? ¿Por qué no pusieron los libros en el orden cronológico en el que se escribieron? Ok. ¿Alguien sabe? Pastora, ¿usted sabe? Tiene que activar su micrófono. Todavía. Ahora, pastora. Ok, bien. Para más o menos establecer el orden de sucesos importantes en el mensaje profético. O sea, no la cronología en términos del tiempo, sino del hilo del mensaje, la línea de pensamiento. ¿Ve? Entonces cuando se establece el canon, no se considera el tiempo cronológico, porque una de las cosas que tenemos que tener bien en la mente es que el kairos, el tiempo de Dios, no va conforme al cronos, que es el tiempo como nosotros lo medimos. Así que dentro de ese propósito de Dios, ese kairos, hay una secuencia de sucesos importantes en términos de la salvación, que es el mensaje fundamental de etapa a etapa y hasta los mapas. En ese sentido, pues, la importancia no son orden de sucesos, sino la idea, el mensaje. Sí. Es gracias, pastora. Es como, por ejemplo, lo que acabamos de ver del orden estoy tratando de buscar a Glorini. Mírate. O sea, pero esto es para todas. Por ejemplo, lo que vimos ahora del orden cronológico, vemos que después de Génesis se entiende que se escribió Job. Eso también vamos a verlo también en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento tampoco están escritos necesariamente en el orden de eventos. Miriam, déjame hacer una digresión ahí, porque según los eruditos más contemporáneos, se entiende que Job es el más antiguo de todos los libros. Claro, recuerden que cada exégeta, que cada, ¿verdad?, tienen sus puntos de vista, pero cuando se hace un análisis más profundo, se entiende que Job se redactó primero. Lo que pasa es que no se puede identificar una fecha exacta, pero por la narrativa de la caída precisamente de Lucifer, que todo eso precede claro, a la narrativa del Génesis. Exacto. O sea, son muchos de las cosas que se habla en Job, pero son muchos detalles que hay que tomar en consideración. Pero, por ejemplo, ese ejemplo que por ahí fue que les estaba diciendo,
si nosotros nos dejamos llevar con que, como la tabla que vimos ahorita, que Génesis se escribió antes y después ponen a Job, o asumamos que Job se escribió antes que Génesis, para cuestión de tú organizar, ¿cómo se vería que Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio, que presentan la ley y van más o menos en un orden cronológico de eventos, de momento encajan ahí a un libro poético? ¿Entiendes? Es como que eso no va, ¿entiendes? Porque realmente cuando tú miras a Job, no es, aunque se escribió para esa época, no es en la misma categoría de los otros libros. Entonces es como que hacer una organización de que vaya más o menos, pues que los libros históricos, la ley está aquí, los libros históricos acá, entonces vamos a ver a los profetas para que tenga un orden, porque si no, tendría uno histórico con la ley, con un poeta, con uno de poesía, con uno de sabiduría, volvemos a los profetas menor, un profeta mayor, entonces se forma, o sea, como que no se va a ver bonita. Es por la cuestión de organización, de hacerlo más sencillo, la organización más clara, la mejor, más mejor, como dicen los nenes. ¿Ok? Y entonces vamos, no se vayan porque podemos entonces hablar de la otra pregunta que estaba pendiente, pero si nadie más tiene pregunta sobre lo que hemos discutido hasta ahora, hemos terminado entonces hasta ahora a más o menos poco a poco todos los libros del Antiguo Testamento. La semana que viene, si el Señor lo permite, pues vamos con los libros del Nuevo Testamento. Las invito a que ustedes mismas hagan su propio research, su propia investigación y busquen cosas, si tienen alguna pregunta, duda, pero vamos a estar yendo, como hicimos ahora, más o menos poco a poco, con los libros del Nuevo Testamento. Camille. Unmute yourself. Ajá. Sí, quería comentarles que uno de mis profesores favoritos del Seminario Evangélico de Puerto Rico, lo acabo de verificar en Amazon, quería estar segura de que lo tenían, cómo se formó la Biblia, Ediberto López. Ediberto López, cómo se formó la Biblia, para alguien que quiera profundizar en cómo se desarrolló el canon bíblico. Es buenísimo en lenguaje sencillo, y cualquier otro libro que quieran leer de él, lo recomiendo. Aquí está. Así no es que lo tienes no ahí. Ahí está, no se ve. No se ve por el Ahí está. Ahí está un poquito. Okay, ¿Cómo se formó la Biblia? Mira, el mío buenísimo. yo no lo tengo porque yo perdí mi biblioteca de sobre 1000 libros con Harvey. Harvey nos llenó nuestra casa 8 pies de agua en Houston cuando lo perdimos todo, pero gloria al Señor. Y me despido de todas porque para alegría y para tristeza empiezo un trabajo nuevo el martes que viene, pido la oración, pero las veré segurito en video. Ok, wow. Qué bueno saber que tienes trabajo, Camille. Gracias al Señor por eso. Yo sé que era una oración. Qué bueno. Nada, pues te esperamos después, que nos ves después. Espero ver tu view, como uno de los views después. Ok, hermanas, pues vamos si nadie más tiene preguntas, no se vayan para hablar ahorita de la otra pregunta, pero para cerrar la grabación, estamos en hora y 37 minutos, así que yo creo que es buena hora para ya despedirnos. Así que, pero volvemos, en la semana que viene entonces continuamos con los libros del Nuevo Testamento, sigan haciendo su asignación, así que ya ustedes deben haber terminado toda la lección número 1, pero si quieren ir un poquito más indagando y profundizando sobre los libros del Nuevo Testamento, pues para la semana que viene vamos a estar tomando eso, a ver si entonces podemos terminar con la lección 1. Si no, pues no se preocupen, que no hay prisa, nadie nos está acelerando, no hay prisa. Lo importante es que aprovechemos el tiempo. Cualquier persona que tenga alguna duda, pregunta, si hubo un error, sugerencia, en confianza. Evangelina, vamos, déjame despedirme y entonces vamos con tu pregunta. Ok, Evangelina. Ok, vamos entonces, las vemos entonces, no se vayan, esto es para despedirnos de la grabación. Que el Señor les bendiga. Cualquier pregunta, duda, sugerencia
idea, en confianza se pueden comunicar conmigo. Si no saben mi teléfono o mi email, lo pueden conseguir a través de la iglesia o escribirnos al email msapj05@gmail.com. Que el Señor las bendiga y les vemos la semana que viene, si el Señor lo permite. Sigan en oración, agarrados del Señor, en su tiempo con el Señor y en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.